Five Nights at Freddy's 2 salió hace exactamente 10 años y aún a día de hoy sigue guardando muchos misterios, secretos y teorías que la comunidad no ha podido responder por completo. Y uno de esos grandes misterios está detrás del saber por qué los Toy Animatronics que debutan en este juego como antagonistas atacan al guardia de seguridad si en teoría no están poseídos. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre estas implicaciones y el por qué una buena parte de la comunidad, incluyéndome, creemos que quizás hay algo más detrás de ellos, como William Afton pudo acabar con 5 víctimas más de las que muy poco se habla y por qué a estos animatrónicos nunca se les dio el papel que merecían tener. Todo eso y más en el video de hoy. Sin más dilaciones, buenos días, tardes o noches, y empezamos. Antes de comenzar, debo decir que este video no es nada más que una teoría, y como tal debe tomarse como parte de una explicación con interpretaciones personales, pero basándome en evidencias que tenemos en juegos, películas y libros. ¿Por qué se cree que están poseídos? Este ha sido por lejos uno de los debates más largos y continuos durante tanto tiempo dentro de la comunidad de FNAF, y la razón es bastante sencilla. Los Toy Animatronics son de los personajes más emblemáticos pero a la vez enigmáticos y poco entendidos que hay dentro de la franquicia. Nacieron como la reconstrucción de los antiguos personajes que, en sí mismo, ya eran un rediseño cuestionable del que hicimos video hace algunos días atrás, y no duraron mucho tiempo hasta ser posteriormente destruidos en el final de Five Nights at Freddy's 2 y reutilizados muchísimos años más tarde como material de utilería para el Fazbear Fright que vimos en Five Nights at Freddy's 3. El consenso general dentro de la comunidad de FNAF es que estos animatrónicos, a diferencia de los Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y Golden Freddy que ya conocemos en el primer juego, no son entes paranormales poseídos por espíritus de niños, sino más bien inteligencias artificiales mal funcionantes que debido a un fallo en su programación deciden atacar al guardia nocturno sin razón aparente. Esto, si se lo preguntas a cualquier fan de FNAF, te lo dirá con casi una total seguridad. Sin embargo, existen muchas evidencias tanto a favor y en contra que podrían dar un veredicto bastante convincente sobre el por qué es que realmente atacan al guardia de seguridad en Five Nights at Freddy's 2. Lo primero que tenemos que entender es su papel dentro de este juego, y es que como ya mencionamos antes, en el año de 1987, esta banda de animatrónicos fueron unos nuevos modelos y diseños rehechos con una apariencia mucho más amigable y tecnología de punta, gastándose Fazbear Entertainment una pequeña fortuna para construirlos en un nuevo Freddy Fazbear's Pizza. Todo con el afán de hacerlos mucho más seguros tanto para los clientes como para los empleados del restaurante. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. Isn't that neat? Y es que en 1985, 2 años antes, ocurrió un desafortunado incidente en el local anterior, en el que William Afton acabaría con 6 víctimas inocentes que terminarían por poseer a los animatrónicos, convirtiéndolos en máquinas vivientes gracias al poder de The Puppet, que ahora solo buscan venganza hacia la persona que les hizo esto. Es por eso que no tiene mucho sentido entonces que los Toy Animatronics nos ataquen, pues los animatrónicos que tienen almas dentro son estos y no estos otros de acá. Considerando esto, el juego nos ofrece varias explicaciones bastante pobres y contradictorias del por qué es que atacan al guardia de seguridad, siendo una de estas que supuestamente su sistema de reconocimiento facial falla, teniendo un sistema de reconocimiento facial capaz de detectar criminales o convictos para neutralizarlos dentro del restaurante. El problema con esto es que este es un sistema fallido, ya que tanto el tipo del teléfono como el guardia nocturno anterior a Jeremy Fitzgerald e incluso él mismo siempre son atacados por los animatrónicos, haciendo totalmente imposible que puedan funcionar como tal, ya que tendrían que atacar o neutralizar a absolutamente cualquier persona que vean, incluyendo a los clientes durante el turno diurno. La segunda explicación nos la da el mismísimo tipo del teléfono, el cual asegura que los Toy Animatronics posiblemente crean que nosotros somos un endoesqueleto fuera de su traje, y como esto está fuera de las normativas de la empresa, pueden intentar meternos por la fuerza dentro de un traje, haciéndonos daño y matándonos en el proceso. And as for the rest of them, we have an even easier solution.
You see, there may be a minor glitch in the system, something about the robot seeing you as an endoskeleton without a costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. No solo esta explicación es bastante pobre por sí misma, ya que es exactamente la misma que dice en FNAF 1 y nadie cree que los animatrónicos clásicos no estén poseídos. Así que para mí, esta no es nada más que una pobre justificación que ha tratado de dar Fazbear Entertainment para explicar su errático y peligroso comportamiento hacia los adultos. Teniendo esto en cuenta, hay muchas pruebas a favor del por qué los Toy Animatronics puede que estén poseídos. Hola, ¿cómo estás? Si te está gustando este video, quería sugerirte que te unieras a las membresías del canal. Con esta suscripción tendrás la oportunidad de destacarte y tener emojis, insignias, visibilidad como saludos para próximos videos y acceso a videos exclusivos que van desde cursos no certificados, herramientas de edición de video y mucho más. Y si no es posible, también puedes hacerlo al suscribirte y activar la campanita, ya que de esta manera me apoyas muchísimo y permites que el canal siga creciendo. Ahora sí, continuemos con el video. No es misterio para nadie saber que hubo una tanda de asesinatos en Five Nights at Freddy's 2, del que muy poco se habla. Verán, el asesinato de los primeros 6 niños fue en 1985, mientras que para 1987, que es cuando sucede Five Nights at Freddy's 2, William Afton, metido dentro del traje de El Conejo Amarillo, se encargó de acabar con la vida de otros 5 niños. Esto lo podemos ver gracias al minijuego Save Them, en el que podemos ver varios cuerpos repartidos por todo el lugar mientras vemos manchas de sangre. Esto comprueba que William quizá escondería estos cuerpos dentro de los robots animatrónicos Toy, provocando de igual manera que terminaran poseídos así como los originales. Lo sabemos por los comentarios que dice el tipo del teléfono, asegurando que hay investigaciones policiales dentro del restaurante y que cerrarán por un tiempo el local, ya que alguien robó uno de los trajes e hizo sus fechorías. Hello. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Además, en este minijuego se hace énfasis en el cómo Puppet busca desesperadamente poder salvar las almas de estos otros 5 niños, y ahí el por qué se llama Save Them. Sin embargo, siempre es interrumpido por William Afton, quien le responde "You can't", asegurándole que esta vez no podrá salvar a los niños así como hizo con los originales, y que los Toy sí estarán bajo su control. Esto mismo se puede reforzar gracias a lo que dice el tipo del teléfono, donde asegura que los Toys últimamente se han estado comportando extraño desde que el guardia anterior, presumiblemente William, abandonó el puesto nocturno, ya que con los niños parece que actuaban bien, casi de una forma amistosa, pero mientras que con los adultos, estos mismos no tienen un trato amistoso e incluso solo los observan de manera aterradora o tratan de atacarlos sin razón aparente. Esto mismo es algo que posiblemente podamos ver dentro de la segunda película, ya que como otro argumento tenemos el concepto del dibujo en la pared que se nos fue presentado durante el film, ya que la película nos explicó que William Afton manipulaba a los animatrónicos gracias al dibujo que les hacía creer que él era amigo de ellos, cuando en realidad fue su asesino. Algo similar pudo haber sucedido en esta ocasión, engañando por completo a estos nuevos 5 niños, haciéndoles creer que él es su amigo y que los guardias de seguridad son el problema. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que todos los argumentos que da Fazbear Entertainment no son nada más que un encubrimiento. Todos sabemos que Fazbear Entertainment suele mentir para encubrir todo lo que sucede dentro del local, y una de las cosas que sugiere esto son las diferentes explicaciones que da el tipo del teléfono sobre el comportamiento de los animatrónicos. Él mismo dice que la máscara puede confundirnos, lo que algunos sospechan que puede ser la razón del por qué su inteligencia artificial se apacigua cuando ven al guardia con la máscara puesta. Pero esto no funciona con todos, siendo Foxy una de las almas originales que no puede ser engañada de esta manera. Y de paso, los otros animatrónicos Wither también pueden ser engañados de la misma forma, lo que tumba por completo este argumento. Otra gran prueba la tenemos en FNAF Air Special Delivery, ya que en este juego nos explican que el equipo de Fazbear tuvo muchos problemas para poder replicar el comportamiento extraño e imposible de Mangle de treparse
moverse en las paredes, ya que según sus palabras, esto desafiaba las leyes de la gravedad, ya que era completamente imposible que un animatrónico pudiera hacer eso. Y la explicación a esto podría ser que al estar poseída, esta pudiera adaptar comportamientos muy distintos a lo esperado, comportándose más de una forma paranormal, tal y como vemos con los animatrónicos apareciendo y desapareciendo de las cámaras. Otras pequeñas pruebas que podrían confirmar esto son un arte oficial de unas cartas de Five Nights at Freddy's donde vemos un dibujo de Toy Freddy en el que aparece dentro de su panza un cadáver. Esto hace bastante juego con lo que les comenté anteriormente, pero tomando en cuenta que Scott Cawthon mismo dijo que la mercancía no confirmaba ni desconfirmaba piezas de lore, yo lo tomaría con pinzas. Otra prueba la tenemos en los ojos de Toy Chica cuando está en modo ataque, los cuales se les conoce como los ojos de plata, sí, así mismo como la novela, y solo se manifiestan en aquellos animatrónicos poseídos. Y finalmente también tenemos otra prueba en Ultimate Custom Night, ya que uno de los retos de esta noche es conocido como Old Friends. Es curioso como todos estos animatrónicos de una manera u otra pueden estar poseídos o con un alma dentro, lo que reforzaría al ver que los Toy Animatronics están acá. Con todo esto dicho, no me cabe duda que los Toy Animatronics realmente están poseídos, pero nunca por alguna razón Scott quiso darles la relevancia que se merecían, a pesar de que construyó toda una narrativa en torno a ellos. Pero es ahí donde te toca a ti decirme, ¿crees que los Toys realmente estén poseídos? Déjamelo saber abajo en los comentarios, porque te estaré leyendo detenidamente. Sin nada más que decir, espero que te haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.